periodista Ivonne Melgar, que nos dice que hay costos en la omisión. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Janet, buenos días para todos. Pues efectivamente nos empieza el Instituto Nacional de Elecciones a sacar los trapitos al sol de las deudas que los partidos tienen, y hoy han iniciado las entregas en el periódico Excelsior con el PRD. Podríamos decir que esto no tiene nada que ver con la coyuntura difícil que está atravesando este partido por la situación de Guerrero y las omisiones que habría cometido su gobernador por la forma en que estaban gobernando algunos y varios alcaldes, como el de Iguala, sus municipios, y colocando a las policías locales a favor o en beneficio de los fines del crimen organizado, y todo este escándalo y esta tragedia que todavía vivimos de Ayotzinapa. Pero sí tiene que ver porque el despilfarro del dinero, desde las propias campañas, Vianey, desde el momento en que los candidatos empiezan a rebasar el tope de campaña establecido por la ley, el dinero sucio, el maldito dinero, dirían, desde el momento en que no se sigue la ruta del dinero y que no hay control sobre el mismo y que los negocios se vinculan con la política. Y entonces, si el negocio de moda es el lavado de dinero, pues sí, ¿por qué no se va a vincular también con la política? A partir de que no empezamos a dar este seguimiento puntual, riguroso, con apego a la ley, a estas dos variables, política y dinero, pues empiezan los problemas. Y en este sentido, aquí tenemos uno de ellos, que es que el PRD debe 211 millones de pesos al fisco y podría enfrentar multa de 68 millones de pesos por estas anomalías. Es el Instituto Nacional Electoral, que también registra irregularidades reportadas por el PRI y el PAN. Mañana y los días sucesivos conoceremos cómo le ha ido a los otros partidos en esta materia. Los efectos es que el INE podría definir hoy multas por 120 millones de pesos contra los partidos políticos por estas anomalías, que también tienen que ver con el pago del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras responsabilidades. Por ejemplo, se destaca en esta nota que el PRD no habría registrado en algún momento los gastos que tuvo para propaganda utilitaria por 138 millones, por ejemplo. Un pequeño olvido. Pequeña omisión. Omisiones que estaban atendiendo otras cosas, revisando a los alcaldes, a ver cómo se desempeñan. Y pues así se va reproduciendo a nivel local. Y también aquí se comparte en la portada de Excelsior cómo hay anomalías en Iztapalapa. La delegación que se gobierna por ese partido gasta 21 millones de pesos en juguetes. Pues sí, porque el Día de Reyes es duro. Y pues Iztapalapa es muy grande. Y es muy grande, hay muchos niños. Y también, pues el PRI y el PAN es la nota. En varios medios hoy con alcance nacional, el PRI y el PAN exigen en el Senado la renuncia de Aguirre. Cambio del PRI, ¿no? Cambio literal. Literal. ¿Sabes lo que creo que ha de haber pasado? Que seguramente le dijeron, no a cambio a la desaparición de poderes, sí y solamente sí, nos dejas que renuncie Aguirre. Yo creo que por ahí estuvo la negociación. Sí, la verdad es que yo creo que la jugada ya sí la vemos en retrospectiva. Claro, en retrospectiva es muy fácil, ¿verdad? Ajá. Pero parece ser que el PAN habría puesto la moneda de cambio muy alta. Sería, ¿no? Quiero desaparición de poderes, y entonces el gobierno y su partido dicen, oye, no, espérame, porque desaparición de poderes es todo. Me quitas poder judicial, me quitas poder legislativo, y entonces me pones esta papa caliente en las manos. ¿Por qué no mejor le vamos bajando? Y quizás tú tienes razón, yo voy a ceder, porque César Camacho había dicho en un inicio que no. Que tenía que hacerse cargo de su responsabilidad. Se quedara asumiendo la responsabilidad. Y tú escuchabas varias voces del PRI en los últimos días repitiendo el argumento de César Camacho. Me termina también de dar la impresión, como hipótesis, Vianey, que no queda claro para algunos sectores. El gobierno federal no es monolítico. Una cosa es gobernación, otra cosa es Los Pinos, otra cosa es la PGR, a la hora de actuar con conflictos tan espinosos como este. Entonces quizás no terminan de ponerse de acuerdo o de definir qué estrategia seguir con el gobierno en sí, con el gobierno estatal, porque la urgencia, se nos ha dicho, pues es encontrar a los jóvenes normalistas. Por lo pronto sí, y ahí está el tema. Reforma demanda el PRI salida de Aguirre,
Advierten senadores del tricolor vacío de poder en Guerrero, dicen que renuncia ayudaría a la paz social y habrá hoy en el país muchas movilizaciones. Abaten en Tamaulipas a 19 presuntos narcos. Continúa la violencia también pues en otros estados, no solo es Guerrero el problema hoy por hoy. El Universal PRI y PAN piden a Aguirre que se separe del cargo, le dan 9 días al gobernador para pedir licencia y es que dicen hasta dentro de 9 días vamos a definir qué hacemos con la desaparición de poderes. Entonces, mientras tanto usted tómese un cafecito, piénselo muy bien y nos ayudaría mucho pues que se retirara. Intelectuales exigen crear comisión de la verdad, esto también se subraya en la portada del Universal y por otra parte urge Europa a que la Haya investigue caso Ayotzinapa. Es decir, la Corte Penal, la Corte Internacional más importante en términos de cómo se violan o no los derechos humanos, cómo se aplica la ley, estaría entrando en escena de acuerdo con estas peticiones. Sol de México piden senadores del PRI la renuncia de Aguirre y el argumento en voz del senador Arturo Zamora, del senador tricolor, es que Aguirre debe separarse del cargo para garantizar la paz y el orden público. Con responsabilidad tiene que reflexionar sobre lo que más le conviene al Estado, dijo el legislador. Y la razón, PRI invita a Aguirre a que presente renuncia. Le atribuyen ingobernabilidad y vacío de poder. La prensa en el mismo sentido con sus signos de admiración, que se vaya. Senadores del PRI y PAN piden a Aguirre dejar gubernatura antes de que se analice la desaparición de poderes. Claro. Queman maestros, esto estuvo muy fuerte ayer, muy grave. La sede del PRD en Guerrero. Y hoy, marcha y velada a partir de las 6 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo, convocada esta movilización por jóvenes universitarios de decenas de instituciones. ¿Sabes qué? Yo creo que el PRD finalmente va a tener que ceder. ¿Tú piensas que sí? Así que va a acabar diciendo, pues aquí está. Pero que no me desaparezcan, pero que me den chance de poner yo a la persona que sigue. Yo creo que esa podría ser una salida porque le permite seguir capitalizando sus votos. O ellos habían hecho una cuenta alegre, una cuenta festiva, de que en Guerrero pues todavía tenían a su favor todas las intenciones del voto para el próximo año y que en ese sentido Armando Ríos Peter, senador, sería pues todavía la ficha que podría llegar a relevar en su momento a Aguirre. Entonces es importante lo que tú señalas, la salida también estaría quién se hace cargo y a quién colocan mientras Aguirre se va. Pero creo que ya sería una historia cantada. Son demasiadas voces, el partido en el poder pues ya reclamando esta salida, que también en Ovaciones es la nota. Pide el Senado salida de Aguirre, crean grupo especial que irá a Guerrero y queman sede del PRD. Muy bien, y que de ahí nos vamos a la jornada. ¿Qué trae la jornada? La jornada, Vianey, hoy está destacando algo que me parece gravísimo. El crimen organizado utiliza a los menores. Aquí la ley de infancia que se va a aprobar muy pronto será determinante para este asunto. Detienen a menores que participaban en banda de plagiarios. Rescatan a jovencita en operativo en Tlaxcala y Veracruz. Son una niña de 11 años y 2 adolescentes. Su función era vigilar, imagínate, a los secuestrados. 2 adultos fueron aprehendidos. El grupo desarticulado, dicen las autoridades, y según estadísticas suman 1.529 plagios en el país en 9 meses. Publimetro tiene una portada temática, fotografía de un cartel que alude a Ayotzinapa y dice que estudiantes van a la calle hoy por acción global.
Ahí tenemos las portadas. ¿Y qué dicen los que saben? Bitácora del director de Pascal Beltrán del Río, hoy en las páginas de Excelsior, habla del presidente ante su crisis. Dice que más que por sus reformas estructurales es posible que el gobierno del presidente Enrique Peña sea recordado por la forma en la que manejó la combinación de hechos adversos que ha tenido que enfrentar desde el mes pasado. No cabe duda que Peña Nieto está experimentando el momento más difícil en sus primeros 22 meses de gestión. Hace una revisión de lo que le habría pasado a otros exenios, a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, al propio Lázaro Cárdenas, y considera Pascal Beltrán que estamos en momentos cruciales del sexenio y que, como pasó con Lázaro Cárdenas, la crisis ocurre en el primer tercio del sexenio. Como le sucedió a Carlos Salinas, llega cuando el mandatario estaba listo para cosechar los frutos de su obra. En relación a las reformas, la historia seguramente hablará de cómo Peña Nieto brincó este gran remolino o de cómo se dejó succionar por él. Híjole, por el bien de todos, que todos superemos, porque el problema no es que estamos hablando de, pues un legislador al que le fue mal, no es el presidente que lleva los rumbos de un país. Y es definitivamente el proyecto del país, es decir, el proyecto que estaba amparado por las fuerzas políticas. Así es. Las reformas, que son la agenda para proyectar a la nación a nivel internacional, tuvieron un amplio consenso, el consenso político más alto que se habría experimentado en la época moderna y contemporánea del país. Por eso yo creo que la mirada que hoy nos abre María Amparo Casar para señalar que hay acciones pendientes y que después de lo que estamos observando en Ayotzinapa hay que empezar a enumerar aquellas que tienen que ver con grandes transformaciones y que van más allá de la salida o de la caída de un gobernador. Y en el plano de lo judicial, de lo jurídico, dice que hay acciones que se han pospuesto por indolencia y conveniencia. Primero, la desaparición del fuero, que sigue siendo utilizado para otorgar inmunidad e impunidad a los servidores públicos, pendiente ahí en el Senado. Absolutamente. La adecuación también del marco jurídico para dar protección y certidumbre a las Fuerzas Armadas que siguen llevando a cabo tareas que corresponden a las policías, ya lo hemos señalado en este espacio, es un gran pendiente del Congreso, que se pongan de acuerdo cuál sería el marco que debe regular la actuación del Ejército. Acompañando a esta medida se propone, dice ella, la capacitación a los elementos del Ejército en funciones de seguridad interior, incluida la protección de los derechos fundamentales tanto de los ciudadanos como de los presuntos delincuentes. Si por necesidad el Ejército va a seguir en las calles, merece la protección jurídica que hace tiempo viene pidiendo. Los ciudadanos, por su lado, merecen el respeto de parte de quienes han tenido que asumir las funciones de protección y seguridad. Y también considera que un pendiente es revisar el artículo 76 de la Constitución y su ley reglamentaria para aclarar las circunstancias en las que la desaparición de poderes queda configurada y puede nombrar a un gobernador sustituto. Finalmente hace falta retomar el proyecto de mando único de las policías y acabar con la absurda situación de 2022 corporaciones en el país, 500 de ellas con menos de 10 elementos. Mientras estas subsistan, alerta María Amparo Casar, seguiremos con la cantaleta de los gobernadores de que ellos no pueden pasar por encima de los municipios. Muy bien. Y otro artículo que no tiene que ver con este problema de la seguridad, pero sí con leyes, que me llama mucho la atención en lo que ya se llama como la semana de Manlio Fabio Beltrones, es que el jefe de los tricolores en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, hoy es el invitado, el articulista invitado en las páginas editoriales de Reforma, Vianney, y para destacar que este día se cumplen 200 años de la promulgación de uno de los documentos legales más trascendentes del proceso de independencia de México, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como la Constitución de Apatzingán, fruto del Congreso de Chilpancingo, hoy desgraciadamente sede del desorden, pero en algún momento sede de nuestra historia. Y dice el legislador tricolor en este texto que la Constitución de Apatzingán nos recuerda a los legisladores que tenemos la misión de crear y reformular y modificar los ordenamientos legales de manera creativa para acceder a una etapa de mayor desarrollo institucional. Y pues ya María Amparo Casar nos ponía algunos de los pendientes que tienen los congresistas mexicanos. Muy bien, Ivonne, ¿te parece que aquí la dejemos, vayamos a una pausa y regresemos con los vaivenes de la economía, pero también duro y a las cabezas internacionales? Así es, Diana, y regresamos en una pausa. Regresamos porque usted está en Excelsior Televisión, noticias que dicen más.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.